el fin para el cual Dios creó el mundo, por Jonathan Edwards, capítulo 2, en donde es indagado qué ha de aprenderse por las Escrituras a respecto del fin del mundo de Dios en la creación del mundo. Primera sección. Las Escrituras representan a Dios como haciéndose a sí propio el fin último en la creación del mundo. Es manifiesto que las Escrituras hablan en todas las ocasiones como si Dios se hiciese su fin último en todas sus obras, y como si el mismo ser, que es la primera causa de todas las cosas, fuera el fin supremo y último de todas las cosas. Es así en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis 21:6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y cuando Dios es a menudo referido como el primero al igual que el último, y el último al igual que el primero, lo que significa, o al menos es implicado, es que como Él es la primera causa eficiente y fuente de todas las cosas que se originan, así Él es la última causa para la cual son hechas. El término final para el cual esto parece ser el importe más natural de estas expresiones, y es confirmado por otros pasajes paralelos como Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Proverbios 16:4 es dicho expresamente: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y la manera en que se dice que Dios es el último es observable, a quién y para quién son todas las cosas. Es evidentemente referido como una cosa conveniente y apropiada, una derivación de su gloria, una prerrogativa adecuada del gran, infinito y eterno ser, una cosa apropiada de su dignidad, que el cual está infinitamente por encima de todos los demás seres, de quien todas las cosas son, y por quien ellas consisten, y en comparación de quien todas las demás cosas son como nada. Segunda sección, en donde algunas posiciones son promovidas a respecto de un método justo de argumentar en este asunto del que encontramos en las Santas Escrituras. Hemos visto que las Escrituras hablan de la creación del mundo como siendo para Dios como su fin. Lo que por tanto falta que sea indagado es de qué manera las Escrituras representan a Dios como haciéndose a sí mismo su fin. Es evidente que Dios no hace a su existencia o ser el fin de la creación, ni se puede suponer que Él se haga sin que sea un gran absurdo. Su ser y existencia no pueden ser concebidos sino como anteriores a cualquier acto o plan de Dios. El ser y existencia de Dios deben presuponerse como base de sus actos o planes. Por tanto, de esta manera, no puede ser que Dios se haga a sí mismo el fin de su creación del mundo. Él no puede crear el mundo con el fin de que Él tenga existencia, o pueda tener atributos y perfecciones y tal esencia. Ni tampoco las Escrituras dan la menor intimación de una cosa semejante. Por tanto, ¿qué efecto divino o qué hay en relación con Dios, que es la cosa que la Escritura nos enseña que es el fin que Él tenía por objetivo en sus obras de creación, al planear aquello de lo que Él se hace a sí mismo su fin?
a fin de entender correctamente la doctrina de la Escritura y extraer inferencias justas de lo que hallamos que es dicho en la palabra de Dios relativo a este tema, para dar espacio a una respuesta verdadera y definitiva a la indagación de arriba, estableceré las siguientes posiciones. Primera posición: lo que parece ser referido como el fin último de Dios en sus obras de providencia en general. Podemos justamente suponer que es su fin último en la creación del mundo. Esto parece por lo que fue observado antes, bajo el octavo detalle de la introducción, que no necesito repetir ahora. Segunda posición: cuando alguna cosa aparece por la Escritura como el fin último de alguna de las obras de Dios, cosa la cual aparece de hecho como el resultado, no sólo de esta obra, sino de las obras de Dios en general, y aunque no sea mencionada como el fin de esas obras, sino sólo de algunas de ellas, aún así, siendo realmente el resultado de otras obras al igual que esa, y nada aparece peculiar en la naturaleza del caso que la haga ser un resultado adecuado y bello y valioso de esas obras particulares, más que del resto, pero aparece con la misma razón deseable y valiosa en el caso de todas las obras, de las cuales es referido en la palabra de Dios como, y de hecho, son vistas el efecto. Podemos justamente inferir que es el fin último de esas otras obras también. Pues debemos suponer que por cuenta del valor del efecto, que es hecho el fin de esas obras de las cuales es expresamente referido como el fin, y este efecto por la suposición, siendo igual y del mismo modo el resultado de la obra y del mismo valor, no es sino razonable que sea el fin de la obra, de la cual es naturalmente la consecuencia, en un caso al igual que en otro. Tercera posición: el fin último de Dios crear el mundo, siendo también, como antes fue observado, el fin último de todas las obras de providencia de Dios, y siendo por encima de todas las otras cosas importante, bien podemos presumir que este fin será principalmente insistido en la palabra de Dios, en el relato que da de los planes y fines de Dios en sus obras de providencia. Y por eso, si hay alguna cosa particular que encontramos más frecuentemente mencionada en la Escritura como el objetivo último de Dios en sus obras de providencia que cualquier otra cosa, esto prevé que es el fin supremo y último de las obras de Dios en general, y así el fin de la obra de la creación. Cuarta posición: lo que aparece por la palabra de Dios como su fin último con respecto al mundo moral, o el fin último de Dios en la creación y disposición de la parte inteligente del sistema, y en el gobierno moral del mundo, que es fin último de Dios en la obra de creación en general. Porque es evidente, por la constitución del mundo mismo, al igual que por la palabra de Dios, que la parte moral es el fin de todo el resto de la creación. La parte inanimada, ininteligible, es hecha por la parte racional tanto cuanto una casa es preparada para el habitante. Y es evidente también por la razón y la palabra de Dios que con respecto a lo que es moral en ellos, por causa de algún bien moral en ellos, que agentes morales son hechos y el mundo hecho para ellos. Pero es más evidente que lo que sea el fin último de esa parte de la creación que es el fin de todo el resto, y para la cual todo el resto del mundo fue hecho, debe ser el fin último de todo el conjunto. Si todas las partes de un reloj son hechas para que la aguja del reloj se mueva correctamente y para que tenga una regulación debida y apropiada, entonces se deducirá que el fin último de la aguja es el fin último de todo el aparato. Quinta posición: lo que aparece por la Escritura como el fin último de Dios en la obra principal u obras de su providencia, bien podemos determinar que es el fin último de Dios crear el mundo, pues como fue observado, podemos justamente inferir por el principal uso al cual es aplicado, pero la providencia de Dios es su uso del mundo que ha hecho, y si alguna obra u obras de providencia, que son evidentemente la obra u obras principales de Dios, en eso aparece y consiste el uso principal que Dios hace de la creación. De estas dos últimas posiciones podemos inferir lo siguiente, es decir, sexta posición: lo que sea que aparezca por las Escrituras como el fin último de Dios en su obra u obras principales de providencia hacia el mundo moral,
que justamente podemos inferir como el fin último de la creación del mundo. Porque acabó de ser observado, el mundo moral es la parte principal de la creación y el fin del resto, y el último fin de Dios al crear esa parte del mundo debe ser su fin último en la creación del mundo, y aparece por la última posición que el fin de la obra u obras principales de Dios de providencia hacia ellas, o el principal uso al que las pone, muestra el fin último para el cual Él las ha hecho, y en consecuencia el fin principal para el cual Él ha hecho el mundo entero. Séptima posición. Lo que la revelación divina muestra como el fin último de Dios con respecto a esa parte del mundo moral que son buenas, o que están de acuerdo a su mente, o que Él quiere que sean. Digo, aquello que es el fin último de Dios con respecto a estas cosas, es decir, su último fin en sus existencias, y en ser buenas. Esto debemos suponer que es el fin último de Dios, crear el mundo. Pues ya ha sido mostrado que el fin último de Dios, en la parte moral de la creación, debe ser el fin de todo el conjunto. Pero su fin, en esa parte del mundo moral que son buenos, deben ser el fin último para el cual Él ha hecho el mundo moral en general. Pues en eso consiste la bondad de una cosa, es decir, en su adecuación para satisfacer su fin, o al menos esto debe ser bondad a los ojos del autor de esa cosa, pues la bondad a sus ojos le es agradable a su mente, pero el agrado a su mente en lo que hace para algún fin o uso debe ser agradable o adecuado para ese fin, pues su fin en este caso está en su mente. Lo que él principalmente tiene por objetivo en esa cosa que está principalmente en su mente con respecto a esa cosa. Y por eso son agentes morales buenos quienes son adecuados para ese fin para el cual Dios ha hecho agentes morales, como lo son buenos aparatos, instrumentos y utensilios que son adecuados para el fin al cual son diseñados. Y en consecuencia, aquello que es el fin principal para el cual son buenos, son adecuados. Ese es el fin principal de los utensilios. De modo que aquello que es el fin principal para el cual agentes morales buenos creados, al ser buenos, son adecuados. Este es el fin principal de agentes morales, o de la parte moral de la creación, y en consecuencia de la creación en general. Octava posición. Lo que la palabra de Dios requiere que la parte inteligente y moral del mundo busque como fin principal, o que tengan en consideración en lo que hacen, y por lo que regulen todas sus conductas como el fin último y mayor. Tenemos razón para suponer que es el fin último para el cual Dios los hizo, y en consecuencia, por la cuarta posición, el fin último para el cual hizo el mundo entero. Una diferencia principal entre las partes inteligentes y morales y el resto del mundo yace en esto, que la anterior es capaz de conocer a su Creador y el fin para el cual los hizo, y capaz de activamente cumplir con su plan y creación suyas y promoverlo, mientras que las otras criaturas no pueden promover el plan de la creación de ellas, solo pasiva y eventualmente. Y viendo que son capaces de conocer el fin para el cual el autor de ellas las ha hecho, es sin duda el deber de ellas alinearse con eso. Sus voluntades deben cumplir con la voluntad del Creador en este respecto, en buscar principalmente el mismo fin último para el cual Dios busca principalmente el fin último de ellas. Esta debe ser la ley de la naturaleza y la razón con respecto a ellas. Y debemos suponer que la ley revelada de Dios y la ley de la naturaleza están de acuerdo, y que su voluntad como un legislador debe estar de acuerdo con su voluntad como un creador. Por eso, inferimos justamente que la misma cosa que la ley revelada de Dios requiere que criaturas inteligentes busquen como su fin último y mayor, Dios su Creador ha hecho el fin último de ellos, de este modo, el fin de la creación del mundo. Dios, su Creador, ha hecho el fin último de ellos, de este modo, el fin de la creación del mundo. Novena posición. Bien podemos suponer que lo que parece en las Santas Escrituras de vez en cuando referido como el fin principal de la bondad de la parte buena del mundo moral,
de modo que la consideración y relación que sus virtudes o bondades tienen con ese fin es lo que principalmente la hace valiosa y deseable. Digo, bien podemos suponer que esa es la cosa que es el fin último de Dios en la creación del mundo moral, y así por la cuarta posición del mundo entero. Pues el fin de la bondad de una cosa es el fin de la cosa. En esto fue observado antes, debe consistir la bondad o valor de alguna cosa a los ojos de quien la hizo para su uso, es decir, ser buena para su uso, o buena con respecto al fin para el cual la hizo. Décima posición. Lo que las personas que son descritas en las Escrituras como santos aprobados y puestos como ejemplos de piedad, buscaron como su fin último y mayor en las cosas que hicieron y que son mencionadas como partes de sus relaciones santas o instancias de sus comportamientos buenos y apropiados, que debemos suponer que era lo que ellos debían buscar como su fin último. Por la posición anterior, era lo mismo que el fin último de Dios en la creación del mundo. Onceava posición. Lo que aparece por la palabra de Dios como ese fin o evento en el deseo del cual las almas de las buenas partes del mundo moral, especialmente las mejores y en sus mejores estados, más natural y directamente ejercen sus bondades y expresan sus deseos de este evento o fin, más apropiada y directamente expresan sus consideraciones a Dios. Bien podemos, digo, suponer que ese evento o fin es el fin principal y último de un espíritu de piedad y bondad, y el fin principal de Dios al hacer el mundo moral, y así el mundo entero. Pues sin duda, el deseo y tendencia más directo y natural de un espíritu de verdadera bondad en la parte buena y mejor del mundo moral es para el fin principal de la bondad, y así el fin principal de la creación del mundo moral. ¿Y en qué más puede el espíritu de verdadera consideración y amistad a Dios ser expresado por medio del deseo que los deseos del mismo fin que Dios mismo desea principal y en última instancia y busca en hacerlos a ellos y a todas las demás cosas? Doceava posición. Puesto que las Santas Escrituras nos enseñan que Jesucristo es la cabeza del mundo moral, y especialmente toda su parte buena, los siervos principales de Dios, designado como cabeza de sus santos y ángeles, y puesto como el modelo y ejemplo principal y más perfecto de bondad. Bien podemos suponer por las posiciones anteriores que lo que él buscaba como su fin último era el fin último de Dios en la creación del mundo. Tercera sección. Textos particulares de la Escritura que muestran que la gloria de Dios es un fin último de la creación. Primero, lo que Dios dice en Isaías 48:11 naturalmente nos lleva a suponer que la manera en la cual Dios se hace a sí mismo su fin en su obra u obras que hace por su propia causa es en hacer su gloria su fin. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Lo cual es lo mismo que decir, obtendré mi fin, no renunciaré a mi gloria. Otro no tomará este premio de mí. Es bastante claro aquí que el nombre de Dios y su gloria, que parecen querer decir la misma cosa, como será observado más particularmente después, son referidas como su fin último en la gran obra mencionada, no como un fin subordinado, inferior, al servicio del interés de los demás. Las palabras son enfáticas. El énfasis y repetición nos constriñen a entender que lo que Dios hace es en última instancia por amor de sí mismo. El énfasis y repetición nos constriñen a entender que lo que Dios hace es en última instancia por amor de sí mismo. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Así son las palabras del apóstol en Romanos 11:36. Naturalmente nos llevan a suponer que la manera en la cual todas las cosas son para Dios es al ser para su gloria. Pues de Él y para Él son todas las cosas, a quien sea la gloria para todo siempre. Amén. En el contexto anterior, el apóstol observa las disposiciones maravillosas de la sabiduría divina, por hacer que todas las cosas sean para Él en su consecuencia y resultado final.
al igual que al ser de Él al principio, y gobernadas por Él. Su discurso muestra cómo Dios planeó e hizo que esto ocurriera en su disposición de las cosas, es decir, al establecer el reino de Cristo en el mundo, dejando a judíos y llamando a gentiles, y en lo que más tarde haría al introducir a los judíos con la plenitud de los gentiles. Con las circunstancias de estas obras maravillosas, para que así muestren grandemente su justicia y su bondad, magnifiquen su gracia y manifiesten su soberanía y libertad, y la absoluta dependencia de todos de Él. Y luego, en los últimos 4 versos, Romanos 11 del 33 al 36, estalla en una exclamación muy emocionante extática, expresando su gran admiración de la profundidad de la sabiduría divina, en los pasos que toma para el logro de su fin, y el hacer que todas las cosas sean para Él. Y finalmente, Él expresa un consentimiento alegre al plano excelente de Dios en todo, para glorificarse a sí mismo, al decir, a Él sea la gloria para siempre. Es como decir, como todas las cosas son ordenadas maravillosamente para su gloria, así le dejan tener la gloria de todo, para todo siempre. Segundo, la gloria de Dios es referida en la Escritura Sagrada como el fin último para el cual esa parte del mundo que son buenos fueron hechos. Así en Isaías 43, 6 y 7, diré al norte, de acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 60, 21, tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Isaías 61, 3, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. En estos lugares vemos que la gloria de Dios es referida como el fin de los santos de Dios, el fin para el cual Él los hace, es decir, o les da existencia, o les da una existencia como santos, o ambos. Es dicho que Dios los ha hecho y formado para ser sus hijos e hijas, para su propia gloria, que son árboles de su plantío, la obra de sus manos, como árboles de justicia, para que Él sea glorificado. Y si consideramos las palabras, especialmente tomadas con el contexto en cada uno de los lugares, aparecerá bastante antinatural suponer que la gloria de Dios es referida solo como un fin inferior y subordinado a la felicidad del pueblo de Dios, o como una predicción de que Dios los crearía, formaría y plantaría para que sea glorificado, para que el pueblo de Dios sea feliz. Por lo contrario, si tomamos los lugares con el contexto, aparecerán más bien como promesas de Dios hacer al pueblo feliz para que en eso Dios sea glorificado. Así es en el capítulo 43 de Isaías, como veremos claramente, si tomamos todo lo que es dicho desde el principio del capítulo. Es totalmente una promesa de una obra futura, grande y maravillosa del poder y gracia de Dios, libertando a su pueblo de toda miseria y haciéndolos sobremanera felices. Y después, el final de todo, o la suma del plan de Dios en todo, es declarado que es la propia gloria de Dios. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43 del 1 al 2, y del 4 al 7. Lo mismo claramente en Isaías 60, 21. Todo el capítulo no contiene nada, sino promesas de una futura, suma felicidad para la iglesia de Dios. Pero para ser breves, tomemos solo 2 versos anteriores, Isaías 60 del 19 al 20.
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Todas las promesas anteriores son claramente mencionadas como muchas partes o constituyentes de la gran y suma felicidad del pueblo de Dios. Y la gloria de Dios es mencionada más bien como el fin de Dios, o la suma de su plan en esta felicidad, más que esta felicidad como el fin de esta gloria, en vez de esta felicidad como si fuera el fin de esta gloria. Justo del mismo modo en la promesa en el tercer verso del siguiente capítulo, Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La obra de Dios prometida que ha de efectuarse es claramente un logro de la alegría, regocijo y felicidad del pueblo de Dios, en vez de sus aflicciones y angustias. Y el final en el cual la obra resulta, o en lo que el plan de Dios en esta obra es obtenido y resumido, es su gloria. Esto prueba por la séptima posición que la gloria de Dios es el fin de la creación. La misma cosa puede ser sostenida por Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por gloria, pero no escucharon. Es decir, Dios buscaba hacer que sean su propio pueblo santo, o, como el apóstol lo expresa, su pueblo peculiar, celoso de buenas obras, Tito 2:14, de manera que les sean por gloria, como cinturones que eran usados en esos días como adorno y belleza, y como insignias de dignidad y honra, lo cual es conforme a los lugares observados antes, que hablan de la iglesia como la gloria de Cristo. Ahora, cuando Dios habla de sí mismo como quien está buscando un pueblo peculiar y santo para sí mismo, para que sea por su gloria y honra, como un hombre que busca un adorno e insignia de honra para su gloria, no es natural entenderlo meramente como un fin subordinado, como si Dios no se tuviese en consideración en ello, sino solo el bien de los demás. Si lo fuera, la comparación no sería natural, pues los hombres comúnmente suelen buscar sus propias glorias y honras al adornarse a sí mismos y dignificarse con insignias de honra, por respeto a sí mismos. La misma doctrina parece ser enseñada en Efesios 1, 5 y 6. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo mismo puede ser sostenido por Isaías 44:23, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. E Isaías 49:3, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Juan 17:10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Segunda Tesalonicenses 1:10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Segunda Tesalonicenses 1:11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tercero, la Escritura habla de vez en cuando de la gloria de Dios como si fuera su fin último de la bondad de la parte moral de la creación. Y ese fin, en un respecto y relación con lo que es principalmente, que el valor o dignidad de sus virtudes consiste, como en Filipenses 1, 10 y 11, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí el apóstol muestra cómo los frutos de justicia en ellos son valiosos y cómo satisfacen al fin de ellos, es decir, en ser por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dando a entender que por medio de esto el gran fin de la religión es satisfecho. Y en 1 Pedro 4:11, el apóstol dirige a los cristianos a regular todas sus realizaciones religiosas con referencia a ese único fin. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y de vez en cuando, abrazando y practicando la verdadera religión y arrepentimiento de pecado, y volviéndose a la santidad, es expresado por glorificar a Dios, como si eso fuera la suma y fin de todo el tema. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. También en Apocalipsis 14, del 6 al 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Como si esto fuera la suma y fin de esa virtud y religión, que era el gran plan de la predicación del Evangelio por todas partes por el mundo. Apocalipsis 16:9, y no se arrepintieron para darle gloria, lo cual es tanto como decir, no abandonaron sus pecados y no se volvieron a la verdadera religión, para que Dios pudiese recibir aquello que es el gran fin que busca, en la religión que requiere de los hombres. Ve con el mismo fin Salmos 22, 21 y 23, Isaías 66, 19, Isaías 24, 15, Isaías 25, 3, Jeremías 13, 15 y 16, Daniel 5, 23, Romanos 15, 5 y 6. Y cómo el ejercicio de la verdadera religión y virtud en cristianos es resumidamente expresada por el de ellos glorificar a Dios, así como la buena influencia de esto en los demás, como llevándolos por el ejemplo a volverse a los caminos y práctica de la verdadera bondad, referida, es expresado de la misma manera. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El fin último de la bondad moral o justicia que es satisfecho en la gloria de Dios siendo lograda, es supuesto en la objeción que el apóstol hace o supone que algunos harán. En Romanos 3:7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ejemplo, viendo que el gran fin de la justicia es satisfecho por mi pecado, al Dios ser glorificado, ¿por qué es mi pecado condenado y castigado? ¿Y por qué mi vicio no es igual a la virtud? Y la gloria de Dios es referida como aquello en lo que consiste el valor y fin de las gracias particulares. El fin último de la bondad moral o justicia, que es satisfecho en la gloria de Dios siendo lograda, es supuesto en la objeción que el apóstol hace o supone que algunos harán. En Romanos 3:7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ejemplo, viendo que el gran fin de la justicia es satisfecho por mi pecado, al Dios ser glorificado, ¿por qué es mi pecado condenado y castigado? ¿Y por qué mi vicio no es igual a la virtud? Y la gloria de Dios es referida como aquello en lo que consiste el valor y fin de las gracias particulares, como la fe, en Romanos 4:20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Del arrepentimiento, Josué 7:19. Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. De la caridad, 2 Corintios 8:19. También fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad. Agradecimiento y alabanza. Lucas 17:18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Salmo 50:23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al respecto de lo último, puede ser observado que Dios aquí parece decir esto a los que abundan en sus sacrificios y ceremonias externas de religión, como dado por sentado, y como lo que ya sabían y suponían en sus relaciones religiosas, que el fin de toda religión era glorificar a Dios. Ellos suponían que hacían esto de la mejor manera, al ofrecer una multitud de sacrificios. Ve la parte anterior del Salmo. Pero aquí Dios corrige este error e informa que este gran fin de la religión no es alcanzado de esta manera, sino al ofrecer los sacrificios más espirituales de alabanza y conducta santa. En fin, las palabras del apóstol en 1 Corintios 6:19 son dignas de atención particular. No sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí no solo se refiere a glorificar a Dios como lo que, en resumen, abarca el fin de esa religión y servicio de Dios, que es el fin de Cristo redimirnos, sino aquí aún observaré esto, que el apóstol en este lugar insta que en tanto que no somos de nosotros mismos, sino comprados para Dios, seamos suyos. Por eso, no debemos actuar como si fuésemos de nosotros mismos, sino de Dios, y no usemos los miembros de nuestros cuerpos o facultades de nuestras almas para nosotros mismos, haciéndonos a nosotros nuestro fin, sino para Dios, haciéndolo nuestro fin. Y él expresa la manera en la cual debemos hacer a Dios nuestro fin, o sea, haciendo de su gloria nuestro fin. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí no puede ser pretendido que aunque a los cristianos se les requiera hacer de la gloria de Dios el fin, aún así no es sino un fin subordinado, a servicio de nuestra propia felicidad, como un fin mayor. Pues entonces, al actuar principal y en definitiva para ellos mismos, ellos se usarían más como de ellos mismos que de Dios, lo cual es directamente contrario al plan de la exhortación del apóstol y su argumento, que es que nos entreguemos como que fuera de nosotros para Dios, y nos usemos como suyos y no nuestros, actuando por su causa y no por nuestras propias causas. Así, es evidente por la posición 9 que la gloria de Dios es el fin último para el cual Él creó el mundo. Cuarto, hay algunas cosas en la palabra de Dios que nos llevan a suponer que se requiere de los hombres para que deseen y busquen la gloria de Dios como sus mayores y últimos fines en lo que hacen, como particularmente el último pasaje mencionado, 1 Corintios 6, 19 y 20. Esto parece por lo que ha sido acabado de ser observado ahora. Lo mismo puede ser sostenido por 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y 1 Pedro 4:11, para que en todo Dios sea glorificado, lo cual fue mencionado antes. Y puede ser sostenido que Cristo requiere que sus seguidores deseen y busquen la gloria de Dios en primer lugar, y por encima de todo lo demás, por esa oración que les dio a sus discípulos como el modelo y regla para la orientación de sus seguidores en sus oraciones. La primera petición de la cual es, santificado sea tu nombre, lo cual en el lenguaje de la Escritura es lo mismo que glorificado sea tu nombre,
como es manifiesto por Levítico 10:3, Ezequiel 28:22 y muchos otros lugares. Ahora, nuestro fin último y mayor es sin duda lo que debería ser nuestro principal deseo, y en consecuencia, primero en nuestras oraciones. Y por eso podemos sostener que puesto que Cristo nos orienta a que la gloria de Dios sea primero en nuestras oraciones, que por eso este debe ser nuestro fin último. Esto es adicionalmente confirmado por la conclusión de la oración del Padre Nuestro, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria, que al estar en conexión con el resto de la oración, implica que deseemos y pidamos todas estas cosas, que son mencionadas en cada petición, con una subordinación y en servicio del dominio y gloria de Dios, en la cual todos nuestros deseos terminan en definitiva, como su fin último. La gloria y dominio de Dios son las primeras dos cosas mencionadas en la oración, son el tema de la primera mitad de la oración, y son las dos últimas cosas mencionadas en la misma oración, en su conclusión. Y la gloria de Dios es el alfa y omega en la oración. Por estas cosas podemos sostener, según la posición 8, que la gloria de Dios es el fin último de la creación. Quinto, la gloria de Dios aparece por el relato dado en la palabra de Dios, ser ese fin o evento en los deseos fervorosos de los cuales y en su deleite en los cuales la mejor parte del mundo moral, y cuando están en sus mejores estados, expresan más naturalmente la tendencia directa del espíritu de verdadera bondad, y dan rienda suelta a afecciones virtuosas y pías de sus corazones, y más propia y directamente testifican su respeto supremo a su Creador. Esta es la manera en la que los santos apóstoles de vez en cuando dieron rienda suelta a los ejercicios ardientes de su piedad y expresaban y exhalaban su consideración al Ser Supremo. Romanos 11:36. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Gálatas 1:4 y 5. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:21. Mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:20. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 Pedro 3:18. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Judas, verso 25. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos ama, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Fue de esta manera que el santo David, el dulce salmista de Israel, dio rienda suelta a las tendencias ardientes y deseos de su corazón pío. Primera Crónicas 16, 28 y 29. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Tenemos muchas de las mismas expresiones otra vez en Salmos 29 del 1 al 2 y Salmos 89, 17 y 19. Ve también Salmos 57, 5, Salmos 72, 18 y 19 y el 115, 1. Así, la iglesia entera de Dios por todas las partes de la tierra. Isaías 42, 10, 11 y 12. Del mismo modo, los santos y ángeles en el cielo expresan la piedad de sus corazones. Apocalipsis 4, 9, Apocalipsis 4, 11, Apocalipsis 5, 11 al 14 y Apocalipsis 7, 12.
Este es el evento en el que los corazones de los serafines especialmente exultan, como aparece por Isaías 6, 2 y 3. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Así en el nacimiento de Cristo, Lucas 2, 14. Gloria a Dios en las alturas, etc. Es manifiesto que estas personas santas en la tierra y en el cielo, al así expresar sus deseos de la gloria de Dios, la tienen en consideración no meramente como un fin subordinado o meramente por causa de algo más, sino como lo que ven en sí mismo valioso y en el mayor grado. Sería absurdo decir que estas exclamaciones ardientes solo están dándole rienda suelta a sus benevolencias vehementes a sus criaturas compañeras y expresando sus deseos fervorosos de que Dios sea glorificado para que así los sujetos puedan ser hechos felices por los medios. Es evidente que no es tanto amor ni a sí mismos o a sus criaturas compañeras que expresan, como la consideración exaltada y suprema que tienen del ser más elevado e infinitamente glorioso. Cuando la Iglesia dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Sería absurdo decir que ella solo desea que Dios tenga la gloria como medio necesario o conveniente para sus propias promociones y felicidad. Por estas cosas aparece, por la posición 11ª, que la gloria de Dios es el fin de la creación. Sexto, la Escritura nos lleva a suponer que Cristo buscaba la gloria de Dios como su fin mayor y último. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Cuando Cristo dice que no buscaba su propia gloria, no podemos razonablemente entenderlo que no tenía ninguna consideración por su propia gloria, aun la gloria de la naturaleza humana, pues la gloria de esa naturaleza era parte del galardón que le fue prometido y de la alegría puesta delante de él. Pero debemos entenderlo de que esto no era su objetivo último, no era el fin que principalmente gobernaba su conducta. Y por eso cuando en oposición a esto, en la parte posterior de la frase dice: pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, etc. Es natural entenderlo por la antítesis, que este era su fin último, su fin supremo dominante. Juan 12, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Cristo estaba ahora yendo a Jerusalén y esperaba en unos pocos días ser crucificado allí, y el prospecto de sus últimos sufrimientos, en esta proximidad, le era muy terrible. Bajo esta angustia mental, en una visión tan terrible, se apoya con un prospecto de lo que sería la consecuencia de sus sufrimientos, es decir, la gloria de Dios. Ahora, este es el fin que apoya a la gente en cualquier obra difícil que emprende, y por encima de todos los demás, su fin último y supremo. Pues este es por encima de todos los demás, valioso a sus ojos, y así suficiente para contrarrestar la dificultad de los medios. Ese es el fin que le es en sí agradable y dulce, en el que sus deseos terminan por último, el centro de descanso y apoyo, y así debe ser la fuente y suma de todo el deleite y conforto que tiene en sus prospectos, con respecto a su obra. Ahora, Cristo tiene su alma estrechada y angustiada con una visión de lo que era infinitamente la parte más difícil de su obra, que estaba muy próxima. Ahora, ciertamente, si su mente busca apoyo en el conflicto por una visión de su fin, debe más naturalmente dirigirse al fin mayor que es la fuente apropiada de todo apoyo en este caso. Bien podemos suponer que cuando su alma lucha con la aparición de las dificultades más extremas, que recurriría al apoyo de la idea de su fin supremo y último, la fuente de todo el apoyo y conforto que tiene en los medios o la obra.
La misma cosa, es decir, la de Cristo buscar la gloria de Dios como su fin último, es manifiesto por lo que Cristo dice, cuando se acerca aún más de la hora de sus últimos sufrimientos, en esa oración impresionante, la última que hizo con sus discípulos, en la noche antes de su crucifixión, en donde expresa la suma de sus objetivos y deseos. Sus primeras palabras son: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Puesto que esta es su primera petición, podemos suponer que es su petición y deseo supremo, y lo que últimamente tenía por objetivo en todo. Si consideramos lo que sigue hasta el final, todo el resto que es dicho en la oración parece ser sólo una amplificación de esta gran petición. En su conjunto, creo que es bastante manifiesto que Jesucristo buscaba la gloria de Dios como su fin mayor y último, y que por eso, por la posición duodécima, este era el fin último de Dios en la creación del mundo. Séptimo, es manifiesto por la Escritura que la gloria de Dios es el fin último de esa obra de providencia, la obra de redención por Jesucristo. Es manifiesto por lo que ha acabado de ser observado ahora, de ser el fin último buscado por Jesucristo el Redentor. Y si consideramos adicionalmente los textos mencionados como prueba de eso, y nos damos cuenta del contexto, será muy evidente que era lo que Cristo buscaba como su fin último en la gran obra para la cual entró en el mundo, es decir, obtener redención para su pueblo. Es manifiesto que Cristo profesa en Juan 7:18 que no buscaba su propia gloria en lo que hacía, sino la gloria de quien lo envió. Él quiere decir que no buscaba su propia gloria, sino la gloria de quien lo envió, en la obra de su ministerio, la obra que realizó y para la cual entró en el mundo a realizar, y a la que su Padre le envió a desarrollar, la cual es la obra de redención. Y con respecto a ese texto, Juan 12:17 al 28, ha sido ya observado que Cristo se confortó en la visión de la dificultad extrema de su obra, que era la obra de redención, en el prospecto de lo que tenía en consideración y regocijaba como el fin mayor y último y más valioso, excelente de esa obra, al cual fijó su corazón y en el que más se deleitaba. Y en la respuesta que el Padre le dio desde el cielo en esa ocasión, en la parte posterior del mismo verso: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El significado claramente es que Dios había glorificado su nombre en lo que Cristo había hecho, en la obra a la que le envió, y lo glorificaría de nuevo, y a un grado mayor, en lo que aún más haría, y en el éxito de eso. Cristo muestra que Él lo entendió así, en lo que dice sobre ello cuando el pueblo se dio cuenta, preguntándose sobre la voz. Algunos decían que había sido un trueno, otros que un ángel le ha hablado. Cristo dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y entonces dice, exultando en el prospecto de su fin y éxito glorioso: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:29 al 31. En el éxito de la misma obra de redención, Él pone su propia gloria, como fue observado antes, en estas palabras en los versos 23 y 24 del mismo capítulo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así, es manifiesto que cuando Él busca su propia gloria y la gloria de su Padre, en esa oración Juan 17, lo cual ya ha sido observado, entonces Él la busca como su fin último, la busca como el fin de esa gran obra a la que vino al mundo, la cual ahora está a punto de acabar en su muerte. Lo que sigue por la oración entera claramente muestra esto, y particularmente el cuarto y quinto verso. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la gloria que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Aquí está bastante claro que declarar a su Padre que lo había glorificado en la tierra y acabado la obra que le dio que hiciese,
Quería decir que él había acabado la obra que Dios le dio que hiciese para este fin, es decir, para que él pudiese ser glorificado. Él ahora había acabado ese fundamento al que vino al mundo, a establecer para su gloria. Él había establecido un fundamento para que su Padre obtenga su voluntad, y lo máximo que él planeó, por lo cual es manifiesto que la gloria de Dios era su plan máximo, o su fin último en esta gran obra. Y es manifiesto por Juan 13, 31 y 32 que la gloria del Padre y su propia gloria son en lo que Cristo exultaba, en los futuros sufrimientos próximos, cuando Judas se había ido a traicionarlo, como el fin en el que su corazón estaba principalmente fijado y supremamente deleitado. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará». Es confirmado que la gloria de Dios es el fin mayor y último de la obra de la redención por el cántico de los ángeles en el nacimiento de Cristo. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Debe suponerse que ellos sabían cuál era el fin último de Dios al enviar a Cristo al mundo, y que en sus regocijos sobre la ocasión de su encarnación, sus mentes serían tomadas con eso, y les regocijaría en lo que era más valioso y glorioso en eso, que debe consistir en su relación con aquello que era su fin principal y último. Y podemos suponer adicionalmente que la cosa que principalmente ocupó sus mentes, como lo que era más glorioso y alegre en el asunto, era lo que sería primero expresado en ese cántico, que era expresar los sentimientos de sus mentes y exaltación de sus corazones. La gloria del Padre y el Hijo es referida como el fin de la obra de la redención, en Filipenses 2, 6 al 11, prácticamente de la misma manera como en Juan 12:23, Juan 12:28, Juan 13, 31 y 32, y Juan 17:1, y Juan 12, 4 y 5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así, la gloria de Dios o la alabanza de su gloria es referido como el fin de la obra de redención en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en la continuación del mismo discurso a respecto de la redención de Cristo, en lo que sigue en el mismo capítulo, la gloria de Dios es una y otra vez mencionada como el gran fin de todo. Varias cosas que pertenecen a esa gran redención son mencionadas en los siguientes versos, tales como la gran sabiduría de Dios en ella, Efesios 1:8, la claridad de luz concedida por Cristo, Efesios 1:9, el reunir de Dios en una, todas las cosas en el cielo y tierra en Cristo, Efesios 1:10, el dar de Dios a los cristianos que fueron convertidos primero a la fe cristiana, de en medio de los judíos, un interés en esta gran redención, Efesios 1:11. Después, el gran fin es añadido, Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y después es mencionado el otorgamiento de la misma gran salvación a los gentiles, en sus comienzos o primeros frutos en el mundo, y en el completamiento en el otro mundo, en los dos siguientes versos. Y después, el mismo gran fin es añadido otra vez, Efesios 1, 13 y 14. Habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La misma cosa es expresada de la misma manera en 2 Corintios 4, 14 y 15. El que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Lo mismo es referido como el fin de la obra de redención en el Antiguo Testamento. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Así en las profecías de la redención de Jesucristo. Isaías 44, 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así, las obras de creación son llamadas a regocijarse por el logro del mismo fin, por la redención del pueblo de Dios, de la que los ángeles se regocijaron cuando Cristo nació. Ve también Isaías 48, 10 y 11, e Isaías 49, 3. Así, es evidente que la gloria de Dios es el fin último de la obra de redención, la cual es la principal obra de providencia hacia el mundo moral, como es abundantemente manifiesto por la Escritura. El universo entero siendo sometido a Jesucristo, todo el cielo y la tierra, ángeles y hombres siendo sometidos a Él, como ejecutando su oficio, y puesto bajo Él para ese fin, que todas las cosas sean ordenadas por Él, en servicio a los grandes planes de su redención. Todo poder, como Él dice, siéndole dado a Él, en el cielo y en la tierra, para que dé vida eterna a tantos cuantos el Padre le ha dado, y siendo exaltado por encima de todo principado y potestad, y poderes y dominios, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, los ángeles siendo sometidos a Él, para que los emplee a todos como espíritus ministradores, para el bien de quienes han de heredar su salvación, y todas las cosas siendo así gobernadas por su Redentor por ellos, que todas las cosas sean de ellos, sean cosas presentes o futuras. Y todas las obras de Dios de providencia en el gobierno moral del mundo, de las cuales tenemos un relato en la historia de la Escritura, o que nos es predicha en la profecía de la Escritura, siendo evidentemente subordinadas a los grandes propósitos y fines de esta gran obra. Y además, la obra de la redención es esa obra por la cual el bien, los hombres como que son creados o traídos a la existencia como buenos hombres, o como restaurados a la santidad y felicidad. La obra de la redención es una nueva creación, según la representación de la Escritura, por lo que los hombres son traídos a la existencia, o son hechos nuevas criaturas. Por estas cosas se deduce, según la posición quinta, sexta y séptima, que la gloria de Dios es el fin último de la creación del mundo. Octavo, la Escritura nos lleva a suponer que la gloria de Dios es su fin último en su gobierno moral del mundo en general. Esto ya ha sido mostrado respectando varias cosas que le pertenecen al gobierno moral de Dios del mundo, como particularmente la obra de redención, la principal de todas sus dispensaciones en su gobierno moral del mundo. Y también lo he observado con respecto al deber que Dios requiere de los sujetos de su gobierno moral, al requerir que ellos busquen su gloria como su fin último. Y esto es realmente el fin último de la bondad moral requerida de ellos, el fin que da a sus bondades morales su principal valor. Y también, ¿qué es lo que la persona que Dios ha puesto como cabeza del mundo moral, como su gobernador principal, Jesucristo, busca como su fin principal? Y ha sido mostrado que es el fin principal para el cual esa parte del mundo moral que es buena son hechos, tienen sus existencias como buenas. Ahora, observo más que este es el fin del establecimiento de la adoración y ordenanzas públicas de Dios en la humanidad. Ageo 1:8. Subid al monte,
traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Es referido como el fin de las promesas de Dios de galardones y de sus cumplimientos. 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y esto es referido como el fin de la ejecución de las amenazas de Dios, en el castigo del pecado. Números 14, 20 al 23. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra. La gloria del Señor es evidentemente aquí referida como lo que Él tenía en consideración, como su fin mayor y último, de lo que por tanto no podría fallar, sino que debe suceder por todas partes, y en cada caso, por todas las partes de su dominio, lo que sea que fuese de los hombres. Y fueren los abatimientos que fuesen hechos, cuanto a juicios merecidos, y fueren los cambios que fuesen hechos en el curso de los procedimientos de Dios, por compasión a pecadores, aún la realización de la gloria de Dios era un fin, que siendo último y supremo, debe, sea lo que sea, dar lugar. Esto es referido como el fin de la ejecución de los juicios de Dios sobre sus enemigos en este mundo. Éxodo 14:17, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, etc. Ezequiel 28:22, así dice el Señor Dios, he aquí, estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti, y sabrán que yo soy el Señor, cuando ejecute juicios contra ella, cuando ejecute juicios en ella, y manifieste en ella mi santidad. También Ezequiel 39:13, todo el pueblo de la tierra los enterrará, y será para ellos memorable el día en que yo me glorificaré. Y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Y esto es referido como el fin, tanto de las ejecuciones de ira, y en los ejercicios gloriosos de misericordia, en la miseria y en la felicidad del otro mundo. Romanos 9, 22 y 23. Y que, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Y esto es referido como el fin del día del juicio, que es el tiempo designado para los mayores ejercicios de la autoridad de Dios como gobernador moral del mundo, y como si fuera el día de la consumación del gobierno moral de Dios con respecto a todos sus sujetos en el cielo, tierra e infierno. Segunda Tesalonicenses 1, 9 y 10. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído. Entonces su gloria será obtenida, con respecto tanto a santos como a pecadores. Por estas cosas es manifiesto por la cuarta posición que la gloria de Dios es el fin último de la creación del mundo. Noveno. Aparece por lo que ya ha sido observado, que la gloria de Dios es referida en la Escritura como el fin último de muchas de las obras de Dios, y es claro que esta cosa es de hecho la consecuencia y resultado de las obras de providencia comunes de Dios, y de la creación del mundo. Sea en el sentido que sea que tomemos la gloria de Dios, consistente con algo ser realizado, o un bien logrado por alguna obra de Dios, ciertamente es la consecuencia de estas obras. Y además de eso, es expresamente referido en la Escritura. Así, es implicado en el primer verso del 8º Salmo, en donde las obras de creación son celebradas, los cielos siendo la obra de los dedos de Dios, la luna y las estrellas siendo ordenadas por Dios, y Dios haciendo al hombre un poco menor que los ángeles, etc.
El primer verso es: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por nombre y gloria se entiende prácticamente la misma cosa aquí, como en muchos otros lugares, como será particularmente mostrado después. También el Salmo concluye como empezó: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. También en Salmo 148, después de una mención particular de la mayoría de las obras de creación, enumerándolas en orden, el salmista dice en Salmo 148:13: Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Y en Salmo 104, después de una representación particular, ordenada y magnífica de las obras de Dios de creación y providencia común, es dicho en el verso 31: Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Aquí la gloria de Dios es referida como el gran resultado y consecuencia bendita de todas estas obras, que Dios valoriza y por cuenta de las cuales se regocija en estas obras. Y es una cosa sin duda implicada en el cántico del serafín, Isaías 6:3: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La gloria de Dios, al ser el resultado y consecuencia de esas obras de providencia que han sido mencionadas, es en verdad la consecuencia de la creación. La gloria de Dios, al ser el resultado y consecuencia de esas obras de providencia que han sido mencionadas, es en verdad la consecuencia de la creación. El bien logrado en el uso de una cosa, hecha para utilizarse, es el resultado de hacer esa cosa, como para indicar la hora del día, cuando realmente lograda por el uso de un reloj, es la consecuencia de hacer el reloj. De modo que es aparente que la gloria de Dios es una cosa que es realmente el resultado y consecuencia de la creación del mundo. Y por lo que ya ha sido observado, aparece que es lo que Dios busca como su bueno, valioso y excelente. Y por lo que ya ha sido observado, aparece que es lo que Dios busca como bueno, valioso y excelente por sí mismo. Y presumo que nadie pretenderá que haya alguna cosa peculiar en la naturaleza del caso, haciendo que una cosa sea valiosa en algunas de las instancias en las que ocurre y no en otras, o que la gloria de Dios, aunque de hecho un efecto de todas las obras de Dios, es un efecto sobremanera deseable de algunas de ellas, pero de las demás un efecto indigno e insignificante. Por tanto, la gloria de Dios debe ser una consecuencia deseable, valiosa de la obra de la creación. Sí, es expresamente referido en Salmos 104:31, como fue observado, como un efecto por cuenta de la cual Dios se regocija y tiene placer en las obras de creación. Por tanto, es manifiesto por la tercera posición que la gloria de Dios es un fin último en la creación del mundo. Cuarta sección. Lugares de la Escritura que nos llevan a suponer que Dios creó el mundo para su nombre, para dar a conocer sus perfecciones y que lo hizo para su alabanza. Aquí primero observaré algunos pasajes de la Escritura que hablan del nombre de Dios como el fin de Dios, o el objeto de su consideración, y la consideración de sus criaturas virtuosas e inteligentes santas, de la misma manera que ha sido observado sobre la gloria de Dios. Como particularmente el nombre de Dios es de manera semejante hablado como el fin de sus actos de bondad hacia la parte buena del mundo moral, y de sus obras de misericordia y salvación hacia su pueblo, como 1 Samuel 12:22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 31:3. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 109:21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmo 79:9.
Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Jeremías 14:7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Estas cosas parecen mostrar que la salvación de Cristo es por amor al nombre de Dios, llevando y guiando en el camino de seguridad y felicidad, restaurando el alma, el perdón de pecado, y esa ayuda, liberación y salvación que es consecuencia, es por el nombre de Dios. Y aquí es observable que esas dos salvaciones grandes temporales del pueblo de Dios, la redención desde Egipto y la de Babilonia, que son a menudo representadas como figuras y similitudes de la redención de Cristo, son frecuentemente referidas como siendo realizadas por amor al nombre de Dios. Así es esa gran obra de Dios al libertar a su pueblo de Egipto, llevándolos por el desierto para su descanso en Canaán. 2 Samuel 7:23. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre? Salmo 106:8. No obstante, los salvó por amor de su nombre. Isaías 63:12. El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. En Ezequiel 20. Dios, enumerando las varias partes de su obra maravillosa, añade de vez en cuando: actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones, como en Ezequiel 20:9, Ezequiel 20:14 y Ezequiel 20:22. Ve también Josué 7:8 y 9 y Daniel 9:15. También es la redención desde la cautividad babilónica, Isaías 48:9, Isaías 48:11. Por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? En Ezequiel 36:21 al 23, el motivo es dado de la misericordia de Dios al restaurar a Israel. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre. Así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. Y Ezequiel 39:25. Por tanto, así dice el Señor Dios: ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Daniel ora para que Dios perdone a su pueblo y les muestre misericordia por amor de sí mismo. Daniel 9:19. Cuando Dios de vez en cuando habla de mostrar misericordia y ejercer bondad y promover la felicidad de su pueblo por amor de su nombre, no podemos entenderlo como si fuese un fin meramente subordinado. Qué absurdo sería decir que Él promueve sus felicidades por amor de su nombre, en subordinación al bien de ellos, y que su nombre sea exaltado solo por causa de ellos, como medio de promover sus felicidades. Especialmente cuando tales expresiones como estas son usadas: por amor mío, lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Y no es por vosotros que voy a actuar, sino por mi santo nombre. De nuevo, es representado como si el pueblo de Dios tuviese su existencia, al menos como pueblo de Dios, por amor del nombre de Dios. Dios redimiéndolos o comprándolos para que puedan ser su pueblo, por su nombre, implica esto. Como en ese pasaje mencionado antes, 2 Samuel 7:23, tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre. Entonces, que Dios lo hiciera un pueblo para su nombre es implicado en Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel, a fin de que fueran para mí por pueblo, por nombre. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. De esto se habla también como el fin de la virtud y religión y comportamiento santo de los santos. Romanos 1:5.
por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Tercera de Juan 1:7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y encontramos que las personas santas expresan sus deseos de esto, y de sus alegrías en eso, de la misma manera que en la gloria de Dios. 2 Samuel 7:26. Que sea engrandecido tu nombre para siempre. Salmo 76:1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Salmo 148:13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Salmo 135:13. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Isaías 12:4. Aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Los juicios que Dios ejecuta sobre los malvados son referidos como siendo por el amor a su nombre, de la misma manera que por su gloria. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Nehemías 9:10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Y se habla de esto como una consecuencia de las obras de creación, de la misma manera que de la gloria de Dios. Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y después, en la conclusión de las observaciones de las obras de creación, el Salmo termina así, Salmo 8:9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. También Salmo 148:13, después de una mención particular de las varias obras de creación. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Así hallamos que una manifestación o conocimiento de las perfecciones de Dios, su grandeza y excelencia, es referido prácticamente de la misma manera que de la gloria de Dios. Hay varias escrituras que nos llevarían a suponer esto como la gran cosa que Dios buscaba del mundo moral, y el fin que tenía por objetivo en los agentes morales que Él había creado, en los que deben ser activos en corresponder con su fin. Esto parece implicado en ese argumento que utiliza a veces el pueblo de Dios, al despreciar un estado de muerte y destrucción, que en tal estado no pueden conocer o serles conocida la excelencia gloriosa de Dios. Salmo 88, 11 y 12. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro, y de tu fidelidad en el Abadón, lugar de destrucción? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? También Salmo 39 e Isaías 38, 18 y 19. El argumento parece ser este: ¿por qué habremos de perecer? ¿Y cómo tu fin, para el cual nos has hecho, será obtenido en un estado de destrucción, en el cual tu gloria no puede ser conocida o declarada? Esto es referido como el fin de la buena parte del mundo moral, o el fin del pueblo de Dios de la misma manera que de la gloria de Dios. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto parece ser representado como la cosa en la que el valor y propio fruto y fin de sus virtudes aparece. Isaías 66.
hablando de la conversión de las naciones gentiles a la verdadera religión. Y enviaré a las naciones a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y esto parece por las representaciones de la Escritura, que es el fin en los deseos de los cuales y deleite en el cual aparece la tendencia apropiada y resto de verdadera virtud y disposiciones santas, prácticamente de la misma manera que de la gloria de Dios. 1 Crónicas 16:8. Dad a conocer en los pueblos sus obras. 1 Crónicas 16:23 y 24. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria. También ve Salmo 9:1, Salmo 9:11 y Salmo 9:14, Salmo 19:1, Salmo 26:7 y Salmo 71:18 y Salmo 75:9, Salmo 76:1, Salmo 79:13, Salmo 96:2 y 3, Salmo 10:1:1, Salmo 107:22, Salmo 118:17, el 145:6, el Salmo 9:11 y 12, Isaías 42:12 y el 64:1 y 2, Jeremías 31:10. Esto parece ser referido como un gran fin de los actos del gobierno moral de Dios, particularmente los grandes juicios que ejecuta por el pecado. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Pero para este propósito hay lugares demasiado numerosos para particularmente recitarlos. Esto es también referido como un gran fin de las obras de favor y misericordia de Dios a su pueblo. Segunda Reyes 19:19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Primera Reyes 8:59 y 60. Para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. Esto es referido como el fin de la condenación eterna de los malvados, y también de la felicidad eterna de los justos. Romanos 9:22 y 23. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Esto es referido de vez en cuando como un gran fin de los milagros que Dios realizó. Ve Éxodo 7:17, Éxodo 8:10 y 10:2, Deuteronomio 29:5 y 6 y Ezequiel 24:27. Esto es referido como un gran fin de las ordenanzas. Éxodo 29:44-46. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, soy su Dios. Yo, Jehová, su Dios. Éxodo 31:3. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Tenemos otra vez casi las mismas palabras en Ezequiel 20:12 y 20. Esto es referido como un gran fin de la redención fuera de Egipto. Salmo 106:8. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Ve también Éxodo 7:5 y Deuteronomio 4:34 y 35. Y también de la redención desde la cautividad en Babilonia. Éxodo 20:34 al 38. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara,
como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 20:42. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel. Ezequiel 20:44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. Ve también Ezequiel 28:25, Ezequiel 36:11, 37:6 y 37:13. Esto también es referido como un gran fin de la obra de redención de Jesucristo, tanto la compra de redención por Cristo como la aplicación de la redención. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Efesios 2:4 y Efesios 2:7. Pero Dios, que es rico en misericordia, etc., para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3, 8 al 10. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Salmo 22, 21 y 22. Sálvame de la boca del león, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Comparado con Hebreos 2:12, Juan 17:26, Isaías 64, 1 y 2. Oh, si rompieses los cielos, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Esto es referido como el fin de esa gran salvación real, que acompañará a la compra de la salvación de Cristo, tanto entre judíos y gentiles. Isaías 49, 22 y 23. Yo tenderé mi mano a las naciones, y traerán en brazos a tus hijos, y reyes serán tus ayos, y conocerás que yo soy Jehová. Esto es referido como el fin de la providencia común de Dios. Job 37, 6 y 7. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Es referido como el fin del día del juicio, esa gran consumación del gobierno moral de Dios del mundo, y el día en el que llevará todas las cosas a su resultado último designado. Es llamado el día de la revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2:5, y la declaración o manifestación abierta de la excelencia de Dios es referida como la consecuencia y efecto real, feliz de la obra de creación. Salmo 19, al principio. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Salmo 19, 1 y 2 y 4 y 5. De la misma manera, hay muchas escrituras que hablan de la alabanza de Dios en muchos respectos anteriormente mencionados, justo de la misma manera como de su nombre y gloria. Esto es referido como el fin de la existencia del pueblo de Dios, de la misma manera, Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por gloria. Es referido como el fin del mundo moral, Mateo 21:16, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Es decir, en tu soberanía y sabiduría lo ordenaste de tal manera que obtendrás el gran fin para el cual criaturas inteligentes son hechas, más especialmente por algunas de ellas que son en sí mismas débiles, o inferiores y más insuficientes. Compara Salmo 8, 1 y 2.
Y la misma cosa que fue observada antes a respecto de hacer conocida la excelencia de Dios, puede también ser observado a respecto de la alabanza de Dios, que es utilizada como un argumento en el que se desprecia a un estado de destrucción, de que en tal estado este fin no puede ser correspondido, de tal manera que parece implicar que es un fin último, para el que Dios hizo al hombre. Salmo 88 del 10 al 12. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el lugar de destrucción? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Salmo 115 del 17 al 18. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Isaías 38, 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza. Es referido como el fin de la virtud del pueblo de Dios, de la misma manera que la gloria de Dios. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es referido como el fin de la obra de redención, en el primer capítulo de Efesios, donde esa obra en sus varias partes es particularmente insistida y expuesta en su suma gloria. Esto es mencionado de vez en cuando como el gran fin de todo, que ha de ser para la alabanza de su gloria, como en Filipenses 1:6, 1:12 y 1:14, por lo cual podemos sin dudas entender prácticamente la misma cosa, que con lo que es expresado en Filipenses 1:12, su alabanza y gloria. Conforme a esto, el cuarto hijo de Jacob, de quien el Mesías, el gran Redentor, habría de proceder, por el espíritu de profecía o la dirección especial de la providencia de Dios, fue llamado alabanza, con referencia a su consecuencia feliz y fin glorioso de esa gran redención, que este Mesías, uno de su posteridad, habría de realizar. En el Antiguo Testamento es referido como el fin del perdón de pecado del pueblo de Dios, y la salvación de ellos, de la misma manera que del nombre y gloria de Dios. Isaías 48, 9 al 11. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Jeremías 33, 8 y 9. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Y es abundantemente manifiesto que esa parte santa del mundo moral expresan deseos de esto, y se deleitan en eso, como el fin al que principios santos, en ellos, tienden a alcanzar y descansar en sus mayores ejercicios, justo de la misma manera como de la gloria de Dios. Sería interminable enumerar los lugares particulares en donde esto aparece, en donde los santos declaran esto, al expresar sus deseos fervorosos de alabanza de Dios, llamando a todas las naciones y a todos los seres en el cielo y tierra a alabarlo, de una manera extática llamando uno al otro, clamando, aleluya, alaben al Señor, y a todos los seres en el cielo y alabadle para siempre, expresando sus resoluciones a alabarle mientras vivan por todas las generaciones y para siempre, declarando lo bueno, lo placentero y hermoso que es la alabanza de Dios, etc. Y es manifiesto que la alabanza de Dios es la consecuencia y efecto deseable y glorioso de todas las obras de creación, por tales lugares como estos, Salmos 145, 5 al 10, por todo el Salmo 148 y Salmo 103, 19 al 22.